Creemos que todo lo que podemos hoy reflexionar con él, pensar a través del tema centralmente de la experiencia, nos va a servir mucho a los dos programas, tanto a elegir la docencia como a aprender enseñando, buscar el lugar de los jóvenes, mirar qué pasa con esto de los jóvenes hoy, y creemos que la perspectiva que nos trae Jorge realmente es potente, nos va a inquietar y provocar en muchas cosas, así que esperamos que sea un espacio de intercambio realmente de discusiones y debates ricos. Les voy a leer el currículum sintetizado del doctor Jorge La Rosa. Es profesor de filosofía de la educación de la Universidad de Barcelona, de España. Sus trabajos tienen una clara vocación ensayística, se sitúan en el territorio fronterizo entre la literatura, la filosofía y la educación. Ha realizado estudios postdoctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y en el Centro Michel Foucault de París. Entre sus libros se destacan La experiencia de la lectura, Estudios sobre literatura y formación, Pedagogía profana, Estudios sobre lenguaje, subjetividad y educación, Entre las lenguas, lenguaje y educación después de Babel. Ha compilado trayectos, escrituras y metamorfosis, la idea de la formación en la novela, Escuela, poder y subjetivación, Déjame que te cuente, ensayos sobre narrativas y educación, Imágenes del otro, Camino y metáfora, Habitantes de Babel, Políticas y poéticas de la diferencia entre literatura y pedagogía. Y ha trabajado y acompañado en conferencias en muchas universidades europeas y de Latinoamérica. Bueno, estamos realmente orgullosos y le agradecemos mucho. Entonces, como esto ya sí que va a tener una forma así como de medio de clase, ¿no? Es decir, el profesor La Rosa les va a hablar a ustedes en este momento. Yo les invito a que en la hojita de papel que muchos de ustedes tienen, saquen una hoja nueva y en medio de la hoja escriban la palabra experiencia, en medio de la hoja. Escriban la palabra experiencia. Muy bien, muy obedientes, como tiene que ser. Y debajo de experiencia, escriban ustedes una traducción de experiencia, una primera traducción de experiencia que me va a servir de punto de partida, que es lo que nos pasa. La experiencia es lo que nos pasa. Porque, ¿qué es la vida sino el pasar de lo que nos pasa y nuestras torpes y a veces inútiles tentativas de elaborar el sentido o el sinsentido de lo que nos pasa? Entonces escriban ustedes experiencia y escriban ustedes lo que nos pasa. Y a lo largo de mi exposición lo que vamos a ir haciendo es que alrededor de la palabra experiencia yo les voy a ir indicando como otras palabras, ¿no? Otras palabras para que la palabra experiencia resuene con ellas, ¿no? Entonces vamos como a rodear la palabra experiencia de otras palabras, a ver ahí qué es lo que sale. A eso es a lo que yo le llamaba crear un espacio de resonancia, hacer que la palabra experiencia resuene con otras palabras, ¿no? Eso sería lo de crear un espacio de resonancia. Entonces, bien, ya tienen ustedes lo que nos pasa, y entonces yo voy a empezar a hablar de ese lo. Por lo tanto, lo que hacen ustedes ahora es, a la palabra lo, de lo que nos pasa, le ponen un circulito, porque ahora vamos a hablar del lo de lo que nos pasa. Es decir, la experiencia es siempre experiencia de algo. La experiencia exige un acontecimiento, exige el pasar de alguna cosa
que no soy yo. Y ese acontecimiento, ¿no? Eso de que la experiencia siempre es experiencia de algo que no soy yo, ¿verdad? Ese que no soy yo significa también que es algo que no depende de mí, es decir, que no es una proyección de mí mismo, no es una proyección ni de lo que yo ya sé, ni de lo que yo ya pienso, ni de lo que yo ya siento, etc., ¿no? De hecho, yo voy a hablar un poco del sujeto de la experiencia a lo largo de mi exposición, y es incapaz de experiencia, es decir, no será nunca un sujeto de la experiencia ese tipo de personas que encuentren lo que encuentren, siempre se encuentran consigo mismos. Es decir, con una proyección de lo que ya saben, de lo que ya piensan, de lo que ya creen, de lo que ya sienten, de lo que de alguna manera anticipan, etc. A esa primera condición de la experiencia, ¿no?, que exige eso, el pasar de algo que no soy yo y que no depende de mí, ¿verdad?, la vamos a nombrar de momento con 3 palabras que colocan ustedes al ladito del lo o donde quieran, ¿verdad? Colocan ustedes alrededor de la palabra experiencia, que son la palabra exterioridad, la palabra alteridad y la palabra alienación. Si digo que la experiencia tiene que ver con la exterioridad, es porque esa exterioridad está contenida en el ex mismo de la palabra experiencia, que es el mismo ex del exterior, del extranjero, de la extrañeza, del exilio y del éxtasis. No hay experiencia, por tanto, sin la aparición de algo, de un lo, ¿verdad?, de un eso, de un acontecimiento en definitiva, que es exterior a mí, extraño a mí, extranjero a mí, que está fuera de mí mismo, que no pertenece a mi lugar, que no está en el lugar que yo le doy. La escuela, como aparato biopolítico, ¿verdad?, Foucault estudió muy bien eso en Vigilar y Castigar y en otros textos, ¿no? La escuela funciona como un gigantesco aparato de distribución de lugares. La escuela, cuando trata con los niños o con los contenidos o así, la escuela odia la ambigüedad, es decir, odia las cosas que no se sabe muy bien qué son, ¿verdad? Por lo tanto, funciona como una gigantesca máquina de creación de orden, es decir, tiene que haber un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su lugar, ¿verdad? Entonces los alumnos tienen que estar todos ellos bien identificados, ¿verdad?, identificados según características psicológicas, económicas, socioculturales, ¿verdad?, pero cada uno tiene que estar en su lugar. Los contenidos también tienen que estar planificados, graduados, cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento, ¿no? Entonces, cuando la escuela funciona como un gigantesco aparato de distribución de lugares, y la escuela funciona como un aparato de distribución de lugares no ambiguos, como un aparato que odia la ambigüedad, ¿verdad?, que cancela, digamos, la ambigüedad, ¿no? La escuela, en ese mismo sentido, hace imposible la experiencia. Es decir, la docencia, la educación solamente es una experiencia cuando aparece algo o alguien que está fuera del lugar. Es decir, que no ocupa el lugar que yo le doy, que no ocupa el lugar que yo he previsto para él. No sé si me entienden ustedes un poco lo que digo, ¿no? Yo tengo un amigo que dice lo siguiente, ¿no?, hablando de la alteridad, ¿no?, ¿verdad?, dice, el otro nunca está en el lugar que yo le doy, pero a pesar de eso, debo darle un lugar. Nunca está en el lugar que yo le doy, pero a pesar de eso, debo darle un lugar. Tanto, el ex de la experiencia tiene que ver con la aparición de algo extraño, ¿verdad? Y ese extraño significa algo que está fuera de lugar, que no pertenece a un lugar, que no tiene un lugar concreto, que no tiene un lugar que lo define. La segunda palabra que yo les he invitado a escribir es la palabra alteridad, y es porque eso que me pasa tiene que ser otra cosa que yo, es decir, tiene que ser otro. Y la escuela también, y eso también lo estudió muy bien Foucault y los Foucaultianos, es un gigantesco aparato de captura y destrucción de todo tipo de alteridad.
Es decir, la escuela funciona como una máquina de identificación, como una máquina que todo lo que aparece, todo lo que surge, todo lo que ocurre, todo lo que acontece tiene que ser inmediatamente nombrado, definido e identificado, ¿verdad? Y cuando lo otro, ¿verdad?, lo que acontece, ¿no?, lo que ocurre, lo que es extraño a mí, ¿verdad?, lo que de alguna forma me desconcierta, ¿verdad?, es nombrado, identificado, y es así, entonces esa dimensión de alteridad queda inmediatamente cancelada. Saben ustedes muy bien, eso es un efecto cultural que todos nosotros sabemos desde chiquiticos, cómo los nombres tranquilizan. Es decir, a uno a veces le pasan cosas que no sabe muy bien cómo nombrarlas y entonces siente como un cierto desasosiego y no sabe lo que le pasa. A veces la experiencia yo decía es lo que nos pasa, pero a veces uno no sabe muy bien lo que le pasa y entonces va y busca a un especialista de normalidad, que puede ser un cura, un psicólogo o cualquiera, y le dice, mire usted, esto que me pasa y que no sé muy bien lo que es normal. Y entonces, o el cura, o el psicólogo, o cualquiera de esas personas que saben lo que es normal y lo que no, te dice, es normal. Y entonces uno como que se tranquiliza, ¿verdad? Simplemente porque a eso que no sabe lo que es, le ha puesto nombre. Le ha puesto nombre. Entonces, como los docentes, como cualquier ser humano, somos esencialmente comodones, es decir, igual que huimos de la ambigüedad, huimos también del desasosiego y huimos también de la inquietud, a veces nos tranquilizamos poniéndole nombre a las cosas. Entonces, como ya sé cómo se llama, ¿verdad?, pues entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer con eso, ¿no?, porque ya sé cómo se llama. Entonces, cuando la maquinaria escolar funciona así, funciona nombrando, identificando, definiendo, ¿verdad?, funciona, como yo decía antes, capturando la alteridad, ese ejercicio es también enemigo de la experiencia, hace también imposible la experiencia, porque la experiencia solamente acontece cuando algo acontece, cuando algo que no tiene nombre, o que no se ajusta exactamente al nombre que yo le quiero poner, ¿verdad?, algo así acontece. Y luego la tercera palabra que yo les invitaba a colocar es la palabra alienación. Es una palabra muy fea, porque, bueno, no es que sea fea, ¿no?, pero la palabra alienación tiene como mucha connotación así como del marxismo, ¿no? Los obreros están alienados porque solo piensan en el fútbol, no tienen conciencia de clase, los jóvenes están alienados, solo piensan en la discoteca, en el sexo, en la droga, en el rock and roll, entonces tenemos que despertar su conciencia, ¿verdad? Esa cosa de la alienación como algo que siempre les pasa a nosotros, siempre son nosotros los que están alienados, nosotros no, nunca, claro. Y es algo que nos exige una tarea de desalienación de los demás, ¿no? Entonces, no piensen ustedes en ese sentido de la palabra alienación. Yo he puesto la palabra alienación porque alienación tiene que ver con ajeno, ¿verdad?, con algo que no es mío, algo que me es ajeno. A lo mejor tal vez hubiera sido mejor poner ajenidad. Y eso significa que en la experiencia, eso que me pasa, todavía estoy con el lo, en la experiencia, eso que me pasa tiene que ser ajeno a mí, es decir, no puede ser mío. Y que no puede ser mío significa que no puede ser nombrado ni por mis palabras, ni por mis ideas, ni por mis presuposiciones, ni por mis maneras de definir, etcétera, ¿verdad? Algo que siempre escapa a mi propiedad, algo de lo que yo nunca me podré apropiar. El acontecimiento, el otro, ese de lo que me pasa, es algo que de alguna forma permanece siempre inapropiable, ¿verdad?, inapropiable. A eso quiero que suene la palabra alienación. Siempre me es ajeno, no me lo podré nunca apropiar, no podré nunca hacer que sea mío. A mí siempre me ha molestado mucho, yo no sé si aquí pasa, ¿no?, pero en España se usan mucho los pronombres posesivos cuando hay reunión de maestros, ¿no? Eso de nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes, ¿no?, porque nuestros alumnos, ¿no?, porque nuestras mujeres, porque nuestros profesores.
Entonces dice uno, ¿por qué nuestros? ¿No? O sea, ¿quién dice nuestros jóvenes? O sea, ¿nuestros de qué? García Calvo, que es un filósofo anarquista español, tiene un texto muy bonito sobre la infancia que dice, la infancia es maravillosa a condición de que no sea mía. Eso no es solamente esa cosa de que qué ricos los niños si no son mis niños, es decir, si no me exigen ninguna responsabilidad, sino que tiene que ver en el momento en que uno considera a los niños como algo suyo, ha cancelado la dimensión de novedad y la dimensión de infancia que la infancia tiene. Es decir, la infancia es inapropiable. Los niños nunca serán nuestros niños, como los jóvenes nunca serán nuestros jóvenes, como los trabajadores nunca serán nuestros trabajadores, como los parados, nunca, los desocupados, que dicen ustedes, nunca serán nuestros desocupados, solo faltaría, ¿verdad? Eso significa un poco lo de la ajenidad, ¿eh? O sea, ese otro de la experiencia, ese algo que me pasa, ¿verdad? Eso no puede ser mío. Si es mío, ya no da lugar a la experiencia, ¿no? Ya es como otra cosa, ¿no? Bueno, ahora les invito a hacer un circulito en la palabra me. Hasta ahora he hablado del lo, ¿eh? Y nos. Hagan un circulito en la palabra nos. Luego hablamos un poco de eso, ¿eh? Si la experiencia es algo colectivo o es algo... Si la experiencia es lo que nos pasa y qué significa ese nos o es lo que me pasa. Pero bueno, yo he anunciado nos, pues nos, lo que nos pasa. La experiencia no es lo que pasa, sino lo que nos pasa. Es decir, vivimos en un mundo en el que pasan muchas cosas, cada vez pasan más cosas. Todo lo que pasa nos es inmediatamente accesible como nunca antes históricamente. Los medios de comunicación hacen que cualquier cosa que pase en el mundo, ¿verdad?, tengamos noticia de ella inmediatamente. La cantidad de cosas que pasan ante nuestros ojos son infinitamente mayores que ninguna otra época histórica, ¿verdad? Es decir, a mi abuelo le pasaban, ante mi abuelo pasaban muchas menos cosas que ante mí, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque pasan cada vez más cosas, casi nada nos pasa. Es decir, nosotros asistimos como espectadores neutros e indiferentes frente a todo aquello que pasa, y a lo más le pedimos a lo que pasa una especie de excitación momentánea que es sustituida inmediatamente por otra excitación. De manera que, ¿quién se acuerda ya de la guerra de hace 2 años? La guerra de hoy sustituye a la guerra de hace 2 años, el escándalo político de hoy sustituye inmediatamente al escándalo político de ayer, la matanza de hoy sustituye inmediatamente a la matanza de ayer, el amor de hoy sustituye inmediatamente al amor de ayer, etc. De manera que aquello que pasa deja en nosotros como una pequeña vibración que es sustituida inmediatamente por otra pequeña vibración, ¿verdad? Pero nada deja como huella, ¿no? Luego hablar un poco de la huella, ¿no? Nada deja como marca. Es como si fuéramos seres leves, ligeros, ¿no? Seres a los que les pasan muchas cosas, pero nada de lo que pasa deja demasiada huella. Pero la experiencia significa que algo nos pasa, ¿verdad? Es decir, el lugar de la experiencia es siempre experiencia de algo que no soy yo, pero sin embargo el lugar de la experiencia soy yo. Si la experiencia es siempre experiencia de alguien, el lugar de la experiencia soy yo. Llamaré a eso, a ese nos, ¿no? Lo voy a nombrar con 3 palabras de momento, ¿no? La primera palabra será subjetividad, la segunda palabra será reflexividad y la tercera palabra será transformación. Si hablo de reflexividad, si digo que la experiencia es reflexiva, es porque ese nos de lo que nos pasa es un pronombre reflexivo. Por lo tanto, la experiencia es un movimiento de ida y vuelta. La experiencia es un movimiento de ida, es un movimiento en que el sujeto sale de sí mismo para ir hacia afuera, ¿verdad?, para enfrentar algo que no es él. Pero sin embargo la experiencia exige un retorno, exige que aquello que pasa me pase a mí. Eso sería la reflexión.
ese movimiento de ida y vuelta, eso es la reflexión. O sea, la idea clásica de reflexión tiene que ver con eso, tiene que ver con un movimiento de salida y de retorno. Lo del espejo, ¿no? ¿Verdad? Con un movimiento de salida y de retorno, ¿no? Por lo tanto, la experiencia tiene como ese momento de exteriorización, ¿verdad? O sea, uno tiene que salir de sí mismo, ¿verdad? Tiene que encontrar algo que no es yo para que haya experiencia, pero al mismo tiempo ese algo que uno encuentra tiene que rebotar en uno, ¿verdad? De manera que ese algo deja en ti alguna marca, algún efecto, algún afecto, te afecta de alguna manera lo que ustedes quieran decir en ese sentido. Si le llamo subjetividad, es porque el lugar de la experiencia es el sujeto, o dicho de otra manera, la experiencia es siempre subjetiva. Pero se trata de un sujeto que es capaz de dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase a sus palabras, a sus ideas, a sus sentimientos, a sus representaciones, etc. Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es un sujeto abierto, es un sujeto sensible, es un sujeto vulnerable, o es un sujeto, como a mí me gusta decir a veces, expuesto. Por lo tanto, al lado de la palabra subjetividad, pongan ustedes esas palabras, ¿eh? Apertura, es un sujeto abierto, vulnerabilidad, es un sujeto vulnerable, sensibilidad. Por ejemplo, la palabra que los griegos tenían para sensibilidad era estesis, de ahí viene estética, pero de ahí viene también anestésico. Entonces, ¿un anestésico qué es? Un anestésico es una sustancia que hace que no sientas nada. Entonces, el mundo está lleno de sujetos anestesiados, es decir, de sujetos a los que no les pasa nada. Por eso decía que la experiencia, el sujeto de la experiencia es un sujeto sensible, es decir, no puede estar anestesiado, ¿verdad? Es un sujeto no anestesiado, ¿verdad? Un sujeto que eso es una receptividad sensible de alguna manera, ¿no? Y también lo de la exposición. Lo de la exposición me interesa porque el sujeto de la experiencia es un sujeto que se expone a sí mismo en lo que le pasa. Es decir, se pone en juego a sí mismo en relación a lo que le pasa. Eso le llamo yo exposición. Por eso, en la experiencia lo importante no es ni la posición, es decir, la manera de ponernos, ni tampoco es la oposición, ¿no? La manera de oponernos, ni tampoco es la imposición, la manera de imponernos, sino que lo fundamental en la experiencia es la exposición. Es decir, solamente un sujeto expuesto, ¿verdad? Con lo que la exposición tiene también de vulnerabilidad, ¿verdad? Solamente un sujeto expuesto es un sujeto de experiencia. Eso tiene cierta relación con la educación. Yo tengo un amigo que tiene un texto muy interesante en el que viene a decir que la escuela como un lugar cerrado. Mi amigo viene a decir que la modernidad escolar pasa por sacar a los niños de la calle. O sea, la calle es vista como un espacio potencialmente peligroso, etc. Y los niños tienen que ser, digámoslo así, colocados en un espacio cerrado, protegido por lo público, ¿verdad? Protegido de la violencia del mundo, que es la escuela, ¿no? Entonces mi amigo Masselen dice, en ese sentido la escuela hace imposible la exposición. La escuela de alguna forma inmuniza. Y mi amigo Masselen, sin que niegue la escuela, desde luego, porque ¿quién puede negar que la escuela es una conquista, ¿verdad? Y es una conquista irrenunciable, ¿no? Sin que niegue la escuela, intenta inventar trucos que tengan que ver con garantizar que la escuela, además de un territorio protegido, de un territorio, digamos, limpio, ¿verdad? Digamos, aislado de la violencia, de la explotación y de algunas cosas que no nos gustan del mundo alrededor, además sea un lugar de exposición, ¿verdad? O sea, que la escuela se exponga a alguna cosa que sucede fuera de la escuela, ¿no? Eso de la exposición. Pero esa idea de subjetividad, además de nombrar ese sujeto vulnerable, sensible, abierto, expuesto, etcétera, ¿verdad? Esa idea de subjetividad dice también que no existe la experiencia en general. Es decir, que la experiencia es siempre experiencia de alguien. O dicho de otra manera, que la experiencia
es para cada cual la suya. Que cada cual hace o padece su propia experiencia de un modo singular, particular, irrepetible y único. Es decir, la experiencia es para cada cual la suya. Ese asunto de que la experiencia es para cada cual la suya tiene que ver con un par de cositas que para mí son cada vez más importantes y que vamos a ver cómo les suenan a ustedes, ¿no? Una de ellas es algo de lo que yo estoy cada vez más convencido, que es que las cosas esenciales de la vida, cada uno las tiene que aprender por sí mismo. Lo cual no significa que las aprenda solo, ¿eh? O sea, uno aprende siempre en relación con las experiencias de los otros, ¿verdad? Pero de alguna forma cada uno lo aprende por sí mismo. Es decir, el saber de experiencia no es un saber abstracto, es un saber singular, es un saber concreto, es algo que uno aprende por sí mismo, aprende por experiencia, digamos, ¿no? Porque a alguno le ha pasado algo, ¿no? Entonces, esa cosa de que uno todo lo que aprende lo aprende por sí mismo. Y esa cosa también de qué complicado es eso de la transmisión del saber de experiencia, ¿no? Esa cosa que la experiencia tiene a veces de autoridad. La gente que ya ha pasado por las cosas se creen con el derecho de decirnos a los que no hemos pasado por ellas lo que tenemos que hacer, porque como ellos ya lo han pasado, como ellos ya han hecho la experiencia, ¿no? Esa especie de pretensión ridícula de los padres, los curas y los pedagogos de todos los tiempos de evitarles a los jóvenes su propia experiencia, porque como yo ya hice la mía, te lo voy a decir para que tú te puedas ahorrar la tuya. Y eso lo dice Gadamer muy bien. Gadamer, que es uno de los grandes Gadamer, que es uno de los grandes teóricos de la experiencia, dice: la experiencia no se le puede ahorrar a nadie, ¿verdad? Porque es para cada cual la suya, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que cada uno tiene que hacer su propia experiencia, ese hacer la propia experiencia no es para nada una experiencia solitaria. Es decir, uno aprende de la experiencia de los demás, uno aprende poniendo en relación su propia experiencia con la experiencia de los demás. Es así, ¿verdad? Entonces yo quería solamente señalar a un tema que para mí es fundamental como tema pedagógico, que es la cuestión de cómo se transmite el saber de experiencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo apuntar hacia el carácter paradójico de esa transmisión del saber de experiencia, ¿no? Yo no sé si voy a decir una tontería, ¿no? Pero en estos proyectos que aquí están convocados, el de elegir la docencia y el de aprender enseñando, según me han explicado, si digo muchas tonterías me lo corrigen ustedes, ¿no? Es una cosa que funciona como con tutores, ¿no? Como si un docente experimentado tutelase a unos jóvenes inexperimentados que están introduciéndose, ¿verdad?, en un territorio de experiencia. Por lo tanto, digamos que estos proyectos se sostienen sobre la idea de que uno aprende las cosas por sí mismo, pero uno aprende las cosas en relación a los otros. Es decir, los sujetos inexperimentados necesitamos de los sujetos experimentados no para que nos ahorren la experiencia, sino para que nos ayuden a elaborar la nuestra. Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Yo no soy casi nada de lo que a mi padre le hubiese gustado que yo fuera, ¿no? Pero sin embargo, mi padre y yo sabemos que gran parte de lo que yo soy se lo debo a mi padre. Y yo creo que el aprendizaje de la experiencia tiene un poco que ver con eso. La experiencia no es algo que se transmita mecánicamente. Cuando mi padre me ha dicho: Jorgito, lo que tienes que hacer es tal cosa, yo, como todo el mundo, pues lo que he hecho es llevarle la contraria. La experiencia no se transmite mecánicamente, pero sin embargo aprendemos muchísimo de la manera como ponemos nuestra propia experiencia en relación con la experiencia de los demás. Entonces, no sé si eso tiene un sentido para ustedes, ¿no? El que puede ser al mismo tiempo que yo no soy lo que mi padre hubiera querido que fuera, sin embargo, casi todo lo que soy tiene que ver con mi padre, ¿verdad? Las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que la relación entre la persona experimentada y la persona inexperta es un poco así. La experiencia nunca se puede transmitir mecánicamente, nadie le puede decir a nadie lo que debe hacer o con lo que se va a encontrar o cómo se debe comportar, ¿verdad? Pero sin embargo a veces necesitamos elaborar con alguien nuestra propia experiencia, ¿no?
Esos son paradojas, todas ellas, que se derivan de ese principio que yo he enunciado de una forma tan dogmática, ¿no? Tan taxativa. La experiencia es, para cada cual, la suya. Si les he invitado también a colocar la palabra transformación, es porque ese sujeto sensible, vulnerable y abierto, ¿no?, que yo he nombrado como el sujeto de experiencia, es un sujeto fundamentalmente abierto a su propia transformación, es decir, a la transformación de sus ideas, de sus palabras, de sus sentimientos, de sus representaciones, etc. De hecho, en la experiencia, el sujeto hace la experiencia de algo, pero sobre todo hace la experiencia de su propia transformación. De ahí que la experiencia sea algo que nos forma o nos transforma. De ahí la relación constitutiva que existe entre la idea de experiencia y la idea de formación. De ahí que el resultado de la experiencia sea la formación o la transformación del sujeto de la experiencia. Yo he dicho a veces, cuando he hablado de la experiencia de la lectura, he dicho a veces que la lectura es experiencia cuando al lector algo le pasa y cuando eso que le pasa le forma o le conforma o le deforma o le transforma, o todos los juegos de palabras que quieran hacer ustedes con la cuestión de la formación. Por eso, el sujeto de la experiencia es el sujeto de la formación. Es el mismo sujeto. Porque el resultado subjetivo de la experiencia, el efecto subjetivo de la experiencia, es la transformación del sujeto de la experiencia. Por eso la experiencia nunca se puede resolver en dogmatismo. Hay un uso dogmático de la experiencia que todos ustedes conocen, ¿no?, que es ese de, desde la autoridad de mi experiencia te voy a decir yo a ti. Como si la experiencia lo que hiciera fuera solidificar a la gente, ¿no? Yo, como ya tengo la experiencia, no me vas a contar nada que yo no sepa, ¿no? ¿Qué me vas a decir que yo no sepa? Que ya estoy de vuelta de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sujeto de la experiencia a veces es un sujeto dogmático, un sujeto para el cual la experiencia es justamente lo que le protege de tener que estar constantemente transformándose, ¿no? Y yo lo que quería remachar con la idea de transformación es que la experiencia no puede ser dogmática. Es decir, que cuanto más experiencia tiene un sujeto, más abierto está un sujeto a su propia transformación. Es decir, la experiencia es siempre la experiencia es la experiencia de la propia fragilidad. Es decir, la experiencia es siempre la experiencia de lo que yo sé, lo que yo pienso y lo que yo creo, no estoy muy seguro de ello, ¿verdad? Y la experiencia es siempre la experiencia de la fragilidad del sujeto de la experiencia, ¿no? Por lo tanto, de la apertura a la transformación del sujeto de la experiencia. Bueno, vamos ahora con ese pasar, ¿verdad? Circulito en el pasar. La experiencia es lo que nos pasa. Hasta ahora he hablado del lo, y he dicho aquello de exterioridad, etcétera, ¿no? Alteridad y así. He hablado del nos, y he dicho aquello de reflexividad, subjetividad, transformación, exposición, vulnerabilidad, etc. Y ahora me gustaría decir algo sobre ese pasar. La experiencia es, en primer lugar, un paso, ¿no? un pasaje, un recorrido, un trayecto, ¿sí? un movimiento. Si la palabra experiencia tiene el ex del exterior, la palabra experiencia tiene también ese per, que es un radical indoeuropeo que tiene que ver con travesía, con pasaje, con camino, con viaje. De hecho, en el español moderno tenemos todavía una palabra muy hermosa que tiene ese per indoeuropeo, ¿no?, que es la palabra pirata. Pirata en griego se dice peirates. Entonces el pirata sería un poco como el sujeto de la travesía, ¿no? Sería el sujeto que está siempre en tránsito. El sujeto que no es sedentario, que no tiene ni ley ni amo, que no tiene patria, que no obedece a ninguna bandera, ¿verdad? El sujeto errante, el sujeto nómada, sería el peirates, el pirata.
Entonces el sujeto de la experiencia tiene algo de pirata en ese sentido, ¿no? Es un sujeto en permanente tránsito, ¿verdad? Porque la experiencia es un paso, es un recorrido, es un pasaje, ¿no? Pero además ese per tiene también que ver con una dimensión, ¿no?, de ese viaje, ¿no?, de ese recorrido que es la experiencia, que es una dimensión constitutiva de incertidumbre. Es decir, la experiencia es una aventura, es decir, en el sentido de que es un viaje incierto, es un viaje cuyos resultados no se pueden anticipar. Y eso también está en la palabra experiencia, ¿no? Si tuviéramos que improvisar aquí un verbo para la palabra experiencia, en español tenemos un cierto problema de traducción, ¿verdad? Porque experienciar es feo. Experimentar suena a experimento y a ciencia empírica, y por lo tanto tampoco sirve. Los traductores del alemán han usado muchas veces vivenciar, colocando la palabra experiencia cerca de la palabra vida, y decir que el sujeto de la experiencia es el sujeto que vivencia las cosas. A mí vivenciar no me gusta porque me suena psicológico, me suena literatura de esa de autoayuda, encuentros de eso de ahora vamos a vivenciar aquí las cosas y nos vamos a dar todos la mano para vivenciar las energías cósmicas. A mí eso de vivenciar me patina, pero me patina por una cierta sonoridad contemporánea. Pero en cualquier caso hay un problema, no sabemos muy bien qué sería eso de hacer una experiencia como verbo, ¿no? Pero bueno, en latín el verbo es experiri, y de ese periri viene la palabra peligro. El per de peligro es el mismo per de experiencia, ¿no? Por lo tanto, cuando yo les decía que la experiencia tiene una dimensión constitutiva de incertidumbre, quiere decir que la experiencia es constitutivamente peligrosa. Y es peligrosa porque en la experiencia puede pasar lo que no está previsto que pase. Es decir, la experiencia es algo que nos lleva hacia donde no sabemos muy bien lo que es, ¿verdad? Tanto, quería marcar eso, ¿no? La experiencia es un pasar, es un recorrido, ¿no? Es un pasaje, y ese pasaje tiene una dimensión de incertidumbre, tiene una dimensión de riesgo, tiene una dimensión de peligro, tiene una dimensión... Pero si la experiencia es lo que nos pasa, el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como una superficie de sensibilidad, en el que algo pasa y en el que eso que nos pasa deja una huella, una marca, un rastro, un afecto, una herida, ¿no? De ahí que el sujeto de la experiencia no sea en principio un sujeto activo, es decir, un agente, sino que sea un sujeto más bien pasional. O dicho de otra manera, la experiencia no se hace, sino que se padece. En la experiencia algo me pasa, y eso que me pasa es de alguna manera padecido por mí, ¿verdad? El sujeto de la experiencia no es tanto un sujeto activo como un sujeto pasional, como un sujeto receptivo, ¿verdad? Como un sujeto paciente. No pasivo, ¿eh? Aquí la dicotomía entre activo y pasivo no nos serviría, porque el sujeto de la experiencia no es una pasividad inmóvil, sino que es una especie de pasividad estremecida, es una especie de pasividad pasional, ¿verdad? Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es aquel que deja que le pasen cosas, es decir, que es capaz de padecer. Pues venga, muchas gracias, a la tarde.